En esta clase vamos a ver los diferentes métodos y los distintos enfoques que existen actualmente o que ya existieron para enseñar a leer y escribir. Cuando nos enfocamos en la palabra métodos, hacemos referencia a un proceso acabado, pasos a seguir, pero que ya están, que ya fueron diseñados por otro, y yo lo único que hago es adaptarme para poder cumplir con este objetivo, que es enseñar a leer y escribir. Cuando nos dirigimos a la palabra enfoque, enfoque quiere decir dar luz, y en eso de dar luz yo no los voy a tomar como algo acabado, sino que voy a tomar lo que me haga falta de cada teoría para poder enseñar a leer y escribir de acuerdo en el contexto que yo estoy. No me voy a detener mucho para no hacerlo tan largo, simplemente de hacer esta diferenciación como ya vimos en la clase de Zoom antes de las vacaciones. Hablábamos por un lado esta querella de los métodos de escritura. Por un lado estaban los sintéticos y por el otro lado los actuales o analíticos. Los sintéticos quiere decir que se enseñaba a partir de una unidad menor, a través de una letra o de una sílaba. En el caso del alfabeto y fónico se enseñaban las letras. En el alfabético a través del nombre de las letras, en el fónico a través del sonido de las letras, en el silábico la sílaba, el precursor fue Sarmiento. Como adaptación del silábico, para hacerlo más fácil, se hace el psicofonético, donde se le ponían a cada sílaba diferentes dibujitos, que es muy parecido al idioma japonés, que se usó mucho en América Latina. Mientras estaba en el método silábico y fonético, empieza a hacerse esta guerra, en esta querella, empiezan a aparecer los métodos actuales o analíticos, que surgen a través de las palabras. Aquel niño no aprende una palabra, una letra o una sílaba, sino que va a aprender a través de una palabra entera y de memoria, ¿sí? En la palabra total es de memoria. En la palabra generadora también se le daba al niño una palabra, pero ¿cuál era la diferencia? Esa palabra se desarmaba en sílaba y después se llegaba a reconocer en cada sílaba la letra. Y después se volvía de la letra a la sílaba, de la sílaba a la palabra. ¿Sí? Este fue uno de los métodos más usados. Hay gente que todavía dice que la palabra generadora se sigue usando. Les digo algo, es imposible que se sigan usando estos métodos puros porque no existen más los cuadernillos. No se podía pasar como docente de una lección a otra, había un cuadernillo que seguir y vos no podías enseñar una lección si no estaba aprendida. El cambio mayor fue en este método de la frase y en el método de texto libre. En el método de la frase ya no era una palabra, sino que era una frase que se pegaba en una tirita, en una cartulina, y el chico aprendía de memoria la frase y después se le iban cambiando palabras. Luego sí se dividían en sílabas y después en las letras. Acá pasa lo mismo, con la diferencia que no era una frase, sino que era un texto del cual los chicos le dictaban al maestro, y después ese texto se iba separando en oraciones se dividían en palabras, las palabras se desarmaban en sílabas y luego en letras. Bien, ¿qué pasó? En todos estos métodos no se tuvo en cuenta nunca la psicología de los niños, la neurociencia, no existían, ni los intereses. El maestro daba, es un corte muy conductista lo que se trabajaba en esta época. De esto de sacar lo mejor de cada método, nace el método ecléctico. Y hoy en día yo sí puedo decir, yo uso un poco del método ecléctico. ¿Por qué? Porque voy a dar, fíjense en las aulas que aparecen los alfabetos, van a aparecer también, hay muchas maestras que utilizan las sílabas, formar una sílaba y unirla con otra y formar una palabra. Hay muchas cosas de esto que sobreviven en las aulas y que se siguen trabajando, y no es porque estén mal, sino que lo bueno del método ecléctico es sacar lo mejor de cada método, no se da más el método puro. En 1970 y en 1980 vuelve a surgir este tema, se animó la controversia, vuelve a surgir el tema de la querella, ¿sí? Y hubo nuevos estudios y nacen nuevas ciencias como la antropología, la didáctica de la lengua, la lingüística. Esta fue la más importante. Dentro de la lingüística aparece la psicolingüística, que tiene que ver con los procesos cognitivos de la psicología, cómo aprende un niño. La sociolingüística y la neurolingüística. Desde 1990 hasta la actualidad fue lo que se llama la era del cerebro, donde se empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con las neurociencias. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es otra vez esta querella? Los métodos fónicos y el lenguaje total. El método fónico que se usa actualmente en la Nación, el año pasado hizo un curso, lo vamos a ver más adelante, cómo se usa, cómo se enseña a través del método fónico.
Se apoya en esta teoría psicolingüística, se tiene en cuenta el aprendizaje del niño, su cerebro, y no importa casi, no se tiene en cuenta qué le pasa al niño, los factores culturales o el medio de donde sea. Al contrario, es bastante rutinario y es bastante sistemático, y acá no importa ni siquiera la palabra, se empieza por palabras fáciles, cortas, de sílabas muy fácil. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Les sigo explicando. Por el otro lado de la querella está el lenguaje total, que acá dicen, no, el lenguaje no se puede cortar ni en sílabas ni por sonido, el lenguaje es uno y no hay nada de mordiscos, dice Gurman. Dice, no tiene que ser por mordiscos, es entera. Acá aparecen las leyes de la gestáltica. La gestáltica ustedes la suelen ver cuando ven que diferente gente ve diferentes imágenes, porque dice que el niño aprende de una manera global, el niño no aprende de pedazos, de partes. Entonces aparecen estas investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Tereboski, que la vamos a ver las clases que viene, donde ellas a través de las etapas evolutivas de Jean Piaget van a ver cómo los chicos hacen una investigación de cómo se aprende a leer y escribir. En la actualidad yo adhiero a ellas, porque lo he visto en los primeros grados, que los chicos realmente aprenden de esta manera. Aparecen otros tipos de teorías socioculturales donde la escritura es un invento social, y ahí obviamente que entran en juego las teorías de Vygotsky, de Abzubel, de Brunner. Brunner habla del andamiaje, el docente activo es Vygotsky. Y también están las teorías comunicativas, donde algunos dicen que no hace falta la acción docente. Y también está el constructivismo social, que es el que se apoya en nuestro diseño de la provincia de Córdoba. Nosotros en Córdoba, teóricamente, deberíamos enseñar con esta teoría, con este enfoque. El enfoque del diseño es bien como dice acá, es constructivista social. El niño construye su conocimiento, digamos en este caso, va a aprender a leer y escribir con ayuda del docente y en un contexto social. Acá no se enseña el código por separado, el niño no descubre solo, sino que necesita la presencia. ¿A qué se llega con esta querella? Después de tantos años de estudios y teniendo en cuenta todas estas teorías, enseñamos a lo que hoy podemos decir la enseñanza equilibrada, que quedó acá abajo. Si alguien hoy en día nos llega a preguntar cómo enseñamos, nosotros decimos, hacemos una enseñanza equilibrada. Es decir, utilizamos de todos estos estudios lo mejor de cada método y lo mejor de cada enfoque, de cada teoría. No es hacer una mezcla, no se trata de hacer una mezcla, sino de decir, enseño lo mejor que puedo de acuerdo a lo que mejor estudié. Para un docente es totalmente valedero y razonable, y que nos daba la seguridad al docente esto de decir, no hago una mezcla, sino que hago enseñanza equilibrada. Tengo en cuenta todo esto, por eso es importante que ustedes lean, se nutran de teoría para poder llevarla a la acción, para que sus prácticas sean verdaderamente prácticas educativas. Espero haber sido clara, nos vemos pronto. Antes de que termine, les quería contar algo. El trabajo que van a hacer ustedes, que está indicado en la página, en la plataforma, tienen que hacer este cuadro ampliándolo con lo que ustedes van a leer desde acá. Después eso está explicado bien en la plataforma, y si no entienden, me llaman a mi teléfono o nos escribimos por correo o al chat o a mensajería interna. Les mando un beso grande. Gracias.